Bueno, de novo, boas tardes. Vamos por a última mesa do día, antes de rematar o foro. Non por vai ser menos importante, vamos a recopilar de alguna forma cousas que falamos ao longo do día, falar un pouco de estrategias tamén. Para ilo vamos a ter a dúas persoas acompañándonos hoxe, a terceira nos pode acompañar. Temos a don Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. Tamén teremos vía online a don Jonathan Gómez. Temos que desculpar a falta de que non poder asistir finalmente Marcos Sousa, representante do director de Turismo de Porto Norte, que non pudo asistir. Sentímolo que non teña participación xunto con nós. Dito isto, falaremos de estrategias, de como plantexamos desde dous puntos de vista diferentes. A nivel Galicia, un turismo unha zona focada máis no tema de paisaxe, natureza. En contraposición falaremos tamén do exemplo de Málaga a nivel cosmopolita e máis a nivel internacional. Comezaremos por Xosé Manuel Merelles, que a día de hoxe é o presidente, digamos, o director da Axencia de Turismo de Galicia, pero ten unha vasta experiencia previa. Vou tirar un pouco de apuntes porque é bastante, comezando porque é licenciado en xornalismo para a Facultade de Ciencias da Información, a Universidade Complutense de Madrid. Leva moitos anos traballando tamén a nivel comunicación, incluído aínda agora a nivel comunicación na Axencia de Turismo de Galicia. Tamén estivo en Sogama, é director desde o ano 2023 da Axencia de Turismo, cunha breve pausa que retomou no ano 2004 de novo, que nos fai falar da peculiaridade do territorio galego a nivel estratégico. Para elo vamos a comezar cunha pregunta un pouco máis directa a nivel Galicia, relacionada co que acabamos de falar agora mesmo durante a maior parte do día, que a conexión da estrategia actual a nivel promocional, de cara ao ano que ven tamén, en caso de que finalmente tiñamos un patrimonio mundial, como combinamos as dúas cousas, como reforzamos as comunidades locais dentro desa estrategia, os recursos que hai que apreciar, como eu ben da auga, e a parte patrimonial e cultural. Bueno, boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, quería felicitar a Irradia por traer de novo estas xornadas que tan instructivas e que tanto sirven para difundir os valores da Ribeira Sacra e deste territorio tan en pulo neste momento, non só desde o eido turístico, sino desde o eido cultural e mesmo social. Eu teño que decir que Turismo de Galicia e a Xunta de Galicia ven traballando nunha estrategia moi clara desde hai xa aproximadamente 30 anos. Trátase de diversificar a oferta e tratar de segmentar a demanda. Este foi unha estrategia que se implementou nas políticas da Xunta de Galicia a finais do século pasado, co obxecto de ter tamén unha oportunidade no desenvolvemento turístico, cando daquela o produto que máis se consumía ou polo que España máis estaba en boga era por o coñecido como sol e praia, que eran as vacacións no litoral, alrededor do sol a praia e de estancias en establecementos con grande número de habitacións e de cuartos. Era un modelo no que estaba en boga e que España estaba posicionada nun nivel moi importante no mundo, pero Galicia aí, a verdade é que non tiña moitas oportunidades, precisamente por o seu clima e por as súas características tamén de territorio periférico e outras relacionadas coas comunicacións. Entón, esa estrategia de diversificar a oferta
atendendo pois aos recursos que tiña ou que ten Galicia, fundamentados na natureza, no patrimonio, tamén na cultura e no Camiño de Santiago, sobre todo, e na gastronomía, pois, bueno, a partir de aí se foron desenvolvendo certos produtos, mirando moito os territorios, e aí, pois, bueno, xurdiu ese interese por a Ribeira Sacra como un territorio de interior que podería ter, pois, un desenvolvemento turístico moi característico que estaba acorde coa estrategia que se estaba implementando. Esa estrategia, pois, penso que deu os seus frutos e agora mesmo, pois, estamos a vivir probablemente o mellor momento turístico de Galicia, sin grandes afeccións que poden ter outros territorios en canto a fluxos turísticos elevados ou a esa xestión dos fluxos. Pois nós estamos medrando aproximadamente alrededor dun 5%, que é un crecemento que se pode xestionar e que, bueno, grazas a esa estrategia que estivemos levando a cabo durante os últimos 30 anos, pois, bueno, agora mesmo podemos falar de desenvolvementos territoriais, turísticos moi peculiares e que son, a verdad, que poden ser exemplos para outros lugares. Non sei se podemos conectar con Jonathan, con don Jonathan Gómez. Hola, buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? De norte a sur, cambiamos radicalmente también de territorio, de paisaje. Y nos vamos a uno de los referentes a nivel cosmopolita, a nivel ciudad, a nivel tecnología también. Y bueno, también el currículum de Jonathan hay que mencionarlo porque también es extenso. Voy a hacer también un breve resumen para que nos hagamos un poco una idea. Actualmente es el director de turismo del Ayuntamiento de Málaga, pero bueno, ha estado, entre otros, a cargo de la Organización Mundial de Turismo también, organizaciones tan importantes como esta. Lleva 25 años de experiencia a nivel internacional, a nivel nacional, y también en la implantación de nuevas tecnologías como, por ejemplo, la tecnología blockchain, el Big Data, NFT. En Ribeira Sacra se está también gestionando pues, la canalización de información para mejorar flujos turísticos, etcétera. Ahí ya lo lleváis haciendo tiempo. Y no sé si nos puede mencionar pues, un poco cómo es la estrategia desde el punto de vista estratégico a nivel turístico, cómo lo está gestionando pues, el Ayuntamiento de Málaga y cómo influye pues, a nivel sostenibilidad, cómo se mantiene además estrategia para mantener la identidad local. Yo reconozco que hace años que fui a Málaga, entiendo que hoy cuando regrese pues me la encontraré bastante diferente y no sé cómo nos puede, digamos, contribuir en ese sentido a explicar una estrategia totalmente diferente a la que podamos tener aquí en el noroeste. Bueno, pues primero de todo, ¿me escucháis bien, no? ¿Entiendo? Sí, sí. Nada, daros las gracias por invitarnos, saludar a mi buen amigo José, me alegro mucho de que estés aquí. Me vais a permitir una licencia, que yo creo que mi homólogo se va a oler lo que voy a decir, pero es que si no lo digo reviento. Podemos recibir invitaciones a eventos a patadas, podemos recibir invitaciones a eventos semanales 3, 4. Este es el que más pena me ha dado perderme de este año. Y vengo de Miami y vengo de Singapur y vengo porque yo soy casi de allí, mi padre es de Navia de Suarna. Entonces os garantizo que la pena que me ha dado no poder estar ahí es tremenda, porque yo hace tiempo que no voy por Ancares, por Navia, pero sí que la provincia de Lugo la llevo, es de donde vengo, son mis raíces. Yo soy nacido en Madrid, pero soy lucense, con lo cual me da muchísima pena no estar ahí. Luego me disculpéis, la verdad que ha sido todo sobrevenido y ha sido imposible encontrar una conexión.
que es uno de los grandes peros, ¿no?, de las regiones también que necesitan un turismo de calidad, la conectividad, que ahora también podemos hablar, y de cómo dependemos de aerolíneas que nos secuestran, ¿no?, como puede ser un Ryanair, como pueden ser todas estas, pero bueno, todo tiene su porqué. El caso de Málaga, nosotros llevamos aquí 5 años, como bien dices, yo vengo de la Organización Mundial del Turismo, y cuando yo llego a esta ciudad me encuentro una ciudad con una oferta que se había puesto en valor de una manera muy recurrente, una buena oferta turística, pero extremadamente limitada. Daros cuenta que nosotros tenemos mucho que ver con la costa de Galicia, no con Ribeira Sacra, pero con la costa, porque estamos totalmente delimitados. Somos el rara avis de Andalucía, nosotros somos montaña. Málaga, a lo mejor la gente se imagina que nosotros somos playas maravillosas, que va, nada que ver. Hay playas maravillosas, bastante mejores que las playas nuestras, porque las playas en Málaga no es nuestro fuerte, ¿no? Y cuando llego aquí nos encontramos una ciudad que su promoción principal era sol y playa, y cambiamos el ritmo y cambiamos el paso radicalmente. Aquí fijaos que casi todos los destinos intentamos encontrar una identidad sobre la que construir un relato que pueda inspirar a los turistas a visitarnos, ¿no? Y nosotros, curiosamente, teníamos un relato maravilloso, pero no se estaba usando, que era el señor Picasso. Nadie, absolutamente nadie, y hoy en día nos sigue pasando, sabe que Picasso es de Málaga, sobre todo fuera, evidentemente, ¿no? Nos dicen que si es de París, que si es de cualquier sitio, y la verdad que teníamos un relato sobre todo para atraer al turista que queríamos traer. Los anuncios, las estrategias, la promoción que podéis ver de la ciudad de Málaga, no de los compañeros de la Costa del Sol, que es otro perfil muy diferente. En la ciudad de Málaga, como decías, el paso se cambió hacia un mundo cosmopolita, gastronómico, cultural y patrimonial. Tenemos 4.000 años de historia. Somos la ciudad documentada más antigua de España. Era Cádiz hasta el año pasado, pero unos arqueólogos de las universidades de Santiago, Burgos y Complutense encontraron unos restos de ciudad oficial de 4.000 años. Entonces, claro, si algo yo he aprendido a lo largo de los años, y es lo que está haciendo muy bien Galicia desde hace 30, es ser honestamente brutales con la identidad del territorio. Todos aquellos territorios que quieran inventarse lo que no son están abocados al absoluto y más tremendo fracaso. En nivel de sostenibilidad, a nivel de generación de marca, y a nivel, por supuesto, de ingresos por el turismo. Porque si tú das un mensaje que no es para el turista que tú quieres atraer, atraes perfiles y segmentos turísticos que no son nada positivos, ¿no? Y eso es así. Pero bueno, como introducción os diré que hace 5 años se decidió trabajar, vino muy bien la efeméride de los 50 años de la muerte de Picasso, cambiamos el relato completamente en la ciudad, lo tradujimos a la ciudad de los museos, somos la ciudad con más museos de España, somos la ciudad con más kilómetros peatonales de España, es un paseo natural andante, es una auténtica maravilla. A pesar de ser de Madrid, yo reconozco que hay... Donde mejor se vive es en los círculos que rodean a Madrid, desde la costa hasta el centro, ¿no? Desde la España norte hasta el sur. La calidad de vida es la que nos aprecian los turistas. Y desde luego, para el tipo de turismo que yo quise atraer con mis compañeros aquí a Málaga, que era un turista que le diera igual el sol y playa, pero que valorara tremendamente lo cosmopolita, la cultura, el arte, necesitábamos entrar en mercados donde hasta la fecha no se había entrado, ¿no? Nosotros en Europa no ponemos ni euro, y os lo digo como suena, lo ponemos en nichos. Es decir, si queremos un turista de city break, de fin de semana, de alto poder adquisitivo, pues a lo mejor hacemos una promoción muy concreta en Austria, en Viena, en un club social de 2.000 miembros bien, pero no vais a encontrar banners de Málaga, no vais a encontrar... ¿Por qué? Porque a diferencia de Galicia, que es un territorio donde cabe todo para todos, en Málaga estamos, como os decía, muy limitados por la montaña y el mar, somos una ciudad muy pequeñita, somos una ciudad que crece al oeste y al este, y no tenemos espacio ni para hoteles ni para nada más, al contrario de la Costa del Sol, y decidimos apostar por ese tipo de segmento. Y ese tipo de segmento estaba en Asia y en América, no estaba en Europa. Y a partir de ahí, os comento una anécdota para cerrar esta introducción. En los últimos 2 años decidí establecer una estrategia alrededor de la figura de Picasso en Corea, con unos murales muy chulos, una estrategia que nos han premiado ahora en el Congreso Internacional Tea Summit, que son unos murales por el mundo. A pesar de ello hicimos además reuniones con todos los operadores que podían
empezar a generar un storytelling allí en Corea alrededor de la figura de Picasso, y hace un mes hemos inaugurado el primer vuelo de Málaga a Seúl de la historia. Al final es algo que cae por su propio peso siempre cuando das con las personas adecuadas. A mí me gusta siempre decir que ¿quiénes son los que mejor nos tratan en la vida, en nuestra vida personal? Los que nos quieren, ¿no? Pues ¿para qué te vas a buscar gente que no te quiere? Vete a buscar sola, única y exclusivamente gente que te quiera, que por definición propia será el turista más sostenible que vaya a ver en tu territorio, porque te va a respetar y te va a cuidar, ¿no? Entonces eso se basa en tener la estrategia perfecta y adecuada y segmentada como tiene Galicia desde hace 30 años. Pues muchas gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Un saludo. Sí, ha sido interesante ver la comparación de dos modelos en cuanto a nivel estratégico, con buenos resultados, con dos enfoques complementarios. Y vamos a tocar algunos puntos que pueden ser problemáticos si no se tratan adecuadamente. Uno de ellos, el tema de la cantidad de turismo, capacidad de carga, que hoy se mencionó en varios lugares, cómo hacemos, cómo lo gestionamos, cómo llegamos al punto idóneo, cómo evitamos que la gente local no se sienta o desplazada o que contribuya al desarrollo económico y demás. Tengo un recuerdo de hace unos años, en 2019, que tuve clientes aquí que me venían de Lloret del Mar y me decían aún estáis a tiempo de gestionarla adecuadamente y que no ocurra lo que ha ocurrido en otras zonas. Entonces, aún a día de hoy lo tengo presente y han pasado bastantes años. No sé cómo lo vemos o cuál es la estrategia o el planteamiento de acuerdo a esa gestión del territorio y de la capacidad. Comenzamos por José Manuel. Y a ver qué perspectiva a nivel Galicia tenemos y luego iremos, aunque bueno, ya ha avanzado algo, creo, Jonathan, en ese sentido. Bueno, lo que observamos en Galicia con los datos que tenemos es que de momento no tenemos ningún problema de una gestión de un público, de unos visitantes que puedan generar problemas en cuanto a un destino masificado. La verdad es que tanto desde el punto de vista turístico de visitantes como del Camino de Santiago, desde el punto de vista de los peregrinos, en Galicia no observamos ningún problema de masificación. Lo que sí que podemos observar es a veces cierta congestión en momentos muy determinados y en lugares muy determinados. Hay que gestionar esos flujos y probablemente, pues bueno, cualquier problema de concentración se pueda solucionar. Es cierto que hay lugares, pues bueno, con muchas peculiaridades, como puede ser evidentemente a Ribeira Sacra. En la Ribeira Sacra se están llevando a cabo dos planes de sostenibilidad turística, uno ordinario y otro dentro con los fondos de Next Generation, que incluye pues ya medidas para esa gestión de los flujos. Yo creo que con el desarrollo de ambos planes, pues bueno, esta zona, que sí que es una zona muy delicada y que tiene, pues bueno, a la Ribeira Sacra se llega y se sale por los mismos sitios, ¿no? Pues tiene problemas quizás a veces de movilidad. Pues bueno, creemos que con estos dos planes, pues bueno, podremos gestionar cualquier circunstancia que se genere en cuanto a una mayor afluencia de visitantes. Nosotros nos estamos preparando, hemos aprobado el año pasado un plan estratégico que tiene un horizonte del año 2030. Lo hemos hecho antes que el Gobierno central, que lo acaba de aprobar. Nosotros nos hemos adelantado un año. Y en esta estrategia 2030, pues bueno, el Gobierno de la Xunta de Galicia va a invertir 1.000 millones de euros, todas las consellerías. Es un plan que incluye, pues efectivamente, a todas las políticas de la Xunta de Galicia, porque nos hemos dado cuenta que el turismo implica a tantas consellerías como tiene el Gobierno central, el Gobierno autonómico, y todas, pues bueno, van a aportar para ese plan. En ese plan
se incluye, pues bueno, tiene un objetivo que es llegar al año 2030 con un turismo ordenado, sostenible y totalmente compatible con la actividad que desarrollan los gallegos, de forma que siga siendo uno de los motores económicos de este país e incluye, pues bueno, muchas acciones de gestión de estos flujos en los lugares que, bueno, que pueden ser, no son muchos en Galicia, pero bueno, nos preparamos para esta contingencia. Estamos utilizando pues métodos de análisis de datos, como están haciendo todos los territorios en España. Nosotros, pues bueno, un tema que sí estamos viendo que crece a un ritmo de un 7% es el número de peregrinos que acceden a Santiago de Compostela, y estamos monitorizando los caminos. En este sentido, pues estamos desarrollando un proyecto de sensores que ya nos permite pues cuantificar el número de peregrinos reales que circulan por los caminos en Galicia. Y es sorprendente porque si acabamos de ver cómo se otorgaba la Compostela número 500.000 a un padre y a un hijo, unos peregrinos de Colombia, la verdad es que hay un 25% más de peregrinos que circulan por los caminos en Galicia, por las 9 rutas que tenemos oficiales. Y esto lo hemos detectado gracias a este sistema de sensores que vamos a ampliar. Tenemos 12 funcionando, vamos a implementar 25 más. Pero tengo que decir que donde los hemos ya puesto en funcionamiento total es en el camino de Fisterra-Muxía, en un camino en el que no existe Compostela, porque es un camino que sale de Santiago y llega a Fisterra o a Muxía. Los ayuntamientos de Fisterra y Muxía otorgan una certificación, que es la Fisterra o la Muxiana, pero que no acababa de aportar datos estadísticos. Y nosotros, con nuestra experiencia, es el camino que, como digo, está monitorizado 100%, pues hemos visto que desde el 1 de agosto al 21 de septiembre pues han sido 23.000 los peregrinos que hicieron esta ruta, que llegaron a Santiago o que salieron de Santiago y se fueron hasta Fisterra y Muxía. Y esto nos ha aportado muchos datos más, dónde están, cómo, prácticamente lo que hacen, cómo se mueven, y esto nos permite, pues bueno, nos va a permitir pues hacer políticas y tomar decisiones, sobre todo en un lugar que también tiene una concentración especial, que es el Cabo de Fisterra, y que ya estamos preparándonos pues para actuar en esa zona, como también en el Castro de Baroña, que es un lugar que no está especialmente frecuentado como puede ser Fisterra, pero que sí es cierto que atrae a un gran número de visitantes, y queremos monitorizar cómo llegan allí y cómo son las visitas. Hemos hecho cosas en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, en donde se ha limitado el acceso a 2.500 personas al día, en la playa de las Catedrais, y también pues bueno, tenemos experiencia en cuanto al Pórtico de la Gloria. Después de su restauración, la verdad es que se convirtió en un gran fenómeno que todo el mundo quería visitar, pero había que organizar las visitas, y ahí estuvo Turismo de Galicia para organizarlas en colaboración con el Arzobispado de Santiago de Compostela, y la verdad es que fue una experiencia pionera y muy edificante, porque fue muy didáctica, porque era la primera vez que en Galicia a alguien le decías que había pagado su entrada y que iba a estar 2 horas en una cola para visitar algo, y la gente pues lo supo, se le comunicó y perfectamente se guardaban las colas. Estas experiencias nos permiten, en un destino como Galicia, que
vuelvo a decir, no tiene ningún problema de concentraciones excesivas en ningún momento, nos permite, pues bueno, o nos va a permitir racionalizar toda esta afluencia, ¿no? Son ejemplos y trabajos en los que estamos inmersos para que no nos pase lo de Lloret del Mar. Muchas gracias, José Manuel. Jonathan, la misma pregunta, misma cuestión. ¿Cuál es la solución que pueda aportar, en vuestro caso, o algunos ejemplos de gestión de ahora o de cara al futuro? Bueno, pues nada, os cuento encantado qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Porque la verdad que a nosotros nos preocupaba bastante. Yo cuando llegué a Málaga me preocupaba bastante, pero quiero que entendáis y que hagamos un pequeño, ¿cómo decirlo? Un pequeño ejercicio de entender lo que es la Málaga y la Costa del Sol. Nosotros tenemos 160 destinos a los que desde los que vuelan de todos los continentes, menos de Asia, que vuelan a Málaga, al aeropuerto de Málaga. El aeropuerto de Málaga es un aeropuerto perfecto, pero el aeropuerto es de toda la Costa del Sol. Y nosotros, al trabajar de una forma global, teníamos que convivir trabajando de una manera complicada. Y complicada me refiero porque cuando nosotros teníamos claro a los segmentos a los que teníamos que ir, eran segmentos que no eran compatibles con el tipo de turista que nosotros queríamos traer a la ciudad. El turista de sol y playa tradicional era un turista, y sigue siendo hoy en día un turista, que no tiene mayor motivación más que el descanso absoluto y disfrutar de la playa y de gastronomía, bueno, no muy local, ¿no? Cualquier cosa le viene bien también, porque bueno, son temas de presupuesto, son temas de motivación y demás. Pero claro, si nosotros queríamos tener en la ciudad, como ya lo hemos conseguido, que ya os avanzo que en el último lustro se ha triplicado el gasto del turista en la ciudad de Málaga, ha cambiado completamente el perfil del turista, y lo hemos conseguido, había que convivir. ¿Y convivir a qué me refiero? Málaga ha tenido el gran problema de la construcción de los hoteles. En la ciudad de Málaga no se han podido construir hoteles porque, lamentablemente, os digo, no está el espacio necesario y todo el centro está protegido como bien interés cultural urbano y no se puede tocar prácticamente nada. Entonces, imaginaos el reto que supone generar un alojamiento de calidad para un turista de alto poder adquisitivo que viene desde 8.000, 9.000, 10.000 kilómetros a disfrutar de la ciudad. Eso nos llevó a hacer un modelo de negocio con inversores y hoteleras de hoteles boutique de 100, 150 habitaciones de 5 estrellas de gran lujo, que es donde Málaga se está moviendo ahora mismo. Para que os hagáis una idea, en un par de meses se abre el Gran Meliá 5 estrellas, que tiene 100 y poco habitaciones, un concepto igual boutique pequeño. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, pues porque nosotros entendimos que todo aquello que no se mide no se puede conocer. Aquello que no controlas no lo puedes conocer. Tú puedes sacar el dedo al viento para ver por dónde vienen los alisios o por dónde, y ya está. Pero si tú no tienes una certeza de cuáles son los datos y qué es lo que está ocurriendo, es complicado. Yo quiero compartir con vosotros, voy a compartir, le dije, me van a matar los compis, les dije que no iba a compartir, pero creo que voy a compartir pantalla un momentito para que veáis una cosa muy rápida y de cómo, por lo que veo, Galicia también está yendo a ese punto, ¿no? y yendo a ese lugar también. Yo creo que ya se está compartiendo, ¿verdad? Fijaos. Nosotros cuando esto es una presentación antigua, pero para que veáis, os voy a decir de dónde partimos, qué es lo que hicimos en 2 años para controlar todo esto y dónde estamos ahora, ¿no? Nosotros hicimos un control de aforos de las playas y nosotros hicimos lo que comentaba antes José Manuel, ¿no? Hicimos una sensorización completa de la ciudad en 2022 con más de 1.500 puntos con bicos de interacción inteligente que nos permitía saber exactamente por qué punto estaba pasando cada teléfono. Insisto, cada teléfono. No podíamos saber qué persona era o qué persona dejaba de ser. También implementamos la idea de generar un sistema de control de movilidad pública, no como China, ya veréis también la diferencia que hay, pero que nos podría en un momento dado resolver grandes dudas
que nosotros podíamos tener, ¿no? Y todo eso, ¿cómo lo integramos para la experiencia turística? Posteriormente, empezamos un proyecto, como sabéis, tenemos la suerte, porque, a ver, no es que seamos los más listos del mundo, sino que tenemos la suerte de ser el Silicon Valley de Europa. Entonces, tenemos 650 empresas de tecnología en Málaga, incluyendo el único centro de ciberseguridad de Google de Europa, etcétera, etcétera. Los grandes centros aquí, 1000 personas de Vodafone trabajando para un centro europeo. Entonces, somos un laboratorio vivo de pruebas. Por eso, Segitur está constantemente eligiéndonos como pilotos, y nosotros nos encanta porque eso nos permite después, como estamos haciendo en el PSTD y en la PID, compartirlo con otros destinos. Y sabes, Manuel, que cualquier cosa también que necesiten de Málaga la vamos a poner al instante en Galicia. Nosotros hemos implementado algo que, como podéis ver aquí, es el control emocional de las personas. Nosotros en estas 600 cámaras que tenemos en la ciudad, nosotros podemos saber cuáles son las emociones que están teniendo los turistas cuando nos visitan. Si están enfadados, si están contentos, si están tristes, si están decepcionados en tiempo real. Y esto, ¿para qué os lo cuento y para qué hago esta pequeña introducción para que veáis? Bueno, pues estas son otras tecnologías que todos ya tenemos. Nosotros decidimos en un momento dado, y os comparto aquí, generar un Big Data muy potente que os invito también a visitar, que es gratuito, que lo hemos hecho junto con Turismo Costa del Sol, los dos. Aquí no voy a pararme. Tenemos desde oferta de alojamiento, concentración del territorio, reservas, rentabilidad, pero lo más importante, la previsión de llegadas a la ciudad, desde dónde nos buscan para llegar a Málaga, desde qué ciudades, os abro uno, empleo, empresas turísticas, etcétera. Todo esto lo hemos hecho casi todo con fuentes propias. ¿Por qué? Porque no queríamos entrar en la dictadura de los grandes contenedores de datos que te cobran fortunas a los destinos, que es dinero público y no podemos gastar porque sí, pero nosotros tenemos la certeza de saber qué es lo que está ocurriendo, de dónde están viniendo y cómo están viniendo. A raíz de eso, con todos estos datos, y ahora entro otra vez en lo del sentiment analysis y demás, generamos un observatorio de turismo sostenible, que también os invito a que lo visitéis, ¿vale? Que es sto.málaga.eu. Es el observatorio de la OMT, donde nosotros tenemos 11 indicadores que nos obligó a tener Naciones Unidas y otros 6 indicadores propios nuestros que estamos trabajando para saber exactamente qué está pasando en la ciudad. Estacionalidad, manejo de residuos, cambio climático, gestión de aguas residuales, que tenemos un problema con ello, eventos sostenibles, producción sostenible, etcétera, etcétera. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque cuando llegamos aquí empezamos a ver que había una diversidad brutal en las calles. No había momentos de pico, no había saturación, salvo el encendido de luces de Navidad, la feria, la Semana Santa. Como decía Manuel, son picos, única y exclusivamente. Pero necesitábamos saber qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Para qué? Porque a mí y a mis compañeros nos daba en la nariz que gran parte de los turistas que estaban viniendo a la ciudad de Málaga y que generaban a lo mejor un comportamiento no deseado y que no generaban el retorno económico que nosotros queríamos en la ciudad, no eran turistas de la ciudad de Málaga. Y dicho y hecho, juntando todas estas sensorizaciones, juntando el Sentiment Analysis, que el Sentiment es muy sencillo, es un sistema de 600 cámaras que no graban, cumplen perfectamente protección de datos, no graban a nadie y cuentan a las personas. Hasta 2023 las van siguiendo por todos los, según la facción que tienen, sabe reconocerlo y los va siguiendo por todas las calles del centro. Y a posteriori, a renglón seguido, hemos metido una capa donde interpreta las IPs del móvil, con lo cual sabemos su nacionalidad. Y la IP se van hablando de cámara a cámara y vamos sabiendo la ruta que tienen. Con esto, ¿qué hemos podido saber? Con esto hemos podido saber que, tal y como imaginábamos, la gran mayoría de las personas que están en la ciudad de Málaga a partir de ciertas horas, que ya sabéis que es una ciudad que no duerme, y es una ciudad donde, eso sí que es cierto, no hay ni ha habido jamás ningún tipo de problema, ni ha habido jamás ningún tipo de consecuencia por mal comportamiento turístico, porque es una ciudad que, insisto, siendo fiel a nuestras raíces y a lo que queremos promover, no atraemos gente que no sea lo que queremos, pues hemos comprobado que esa gente, la gran mayoría, eran turistas de la Costa del Sol, que no dormían en Málaga, eran turistas, que es algo que nosotros tenemos como gran aliado y como, no voy a decir gran problema, pero reto, que es que cuando la gente está en la Costa del Sol de vacaciones por 7 días, al tercer día, pues ¿dónde les apetece ir? Pues evidentemente a la capital de los museos, a pasear, a la capital gastronómica de las estrellas Michelin, a comer unos espetos, que casi todo ocurre en la ciudad de Málaga, ¿no? Más allá del turismo típico. Y claro, hemos podido interpretar qué es lo que ocurría y hemos podido ponerle solución. Hace un par de veranos implementamos unas ordenanzas de gobernanza cívica
que ha hecho que a día de hoy la ciudad sea una auténtica balsa de aceite, en tanto en cuanto yo entiendo a Lloret y por qué entró en enero, febrero, hace una década, en traer a esos grupos de británicos jóvenes y tal, porque buscaban desestacionalizarse, al ser un destino tan estacionalizado, ¿no? Y tenían que hacerlo, pero no tuvieron en cuenta consecuencias de ese segmento turístico. Nosotros, al traquearlo y al saber qué es lo que está ocurriendo, nos permite saber que aquellos que pasan más tiempo en los restaurantes, porque sabemos cuánto tiempo pasan, que aquellos que están en los hoteles más caros de Málaga son de las nacionalidades que queremos. Entonces, ¿qué pasa? Que contando una promesa de valor de ciudad en los mercados adecuados, es imposible que tú puedas llegar a tener ningún tipo de turistificación. Es absolutamente imposible, porque estás dando el mensaje adecuado a los turistas adecuados, y aquellos a los que no impactas o no les seduces no van a venir. Y si yo no quiero impactar a los chavales, grupos de amiguetes de 20 años, pues no van a venir. A renglón seguido, ¿qué hemos podido hacer también? Cambiar la oferta. Hemos hecho una oferta que reconozco que es una oferta de mucha calidad, con esos microhoteles boutique de máximo 100 y pico, que si bien nos penalizan en el turismo de congresos, porque en la ciudad de Málaga, a contra de lo que mucha gente pueda pensar, no hay ningún hotel de 400 habitaciones para traer un gran congreso, no existe, y tenemos el problema de que en el turismo de congresos la gente tiene que alojarse por toda la Costa del Sol, Torremolinos, Fuengirola, Benalmádena, hasta Nerja hemos llegado a tener. Estamos consiguiendo que quien se sienta a gusto con la ciudad es aquel que prefiere un hotel boutique de pocas habitaciones, de un perfil de 29 a 79 años, donde el poder adquisitivo es amplio, que van a comer, a ver museos, a pasear y a reencontrarse con una calidad de vida. Y eso simplemente ha hecho que matemos la turistificación. Pero, como decía José Manuel, yo creo que la clave está en el camino que se ha empezado con ese plan estratégico que comentabas y que nosotros empezamos hace años, que es saber qué es lo que ocurre en el territorio, entenderlo perfectamente, porque hay muchos destinos que no hacen lo que Galicia o lo que Málaga y se empeñan en soltar mensajes al mundo a ver si, oye, pues viene alguien que no sea así. No, si es que lo primero que tienes que hacer tú es ser honesto contigo, contar lo que eres, no atraer lo que no quieres atraer y saber qué te está pasando en la ciudad, saber qué está ocurriendo en tu territorio, en tu comunidad autónoma, y solo así podrás saber si estás haciéndolo medianamente bien o tienes que cambiar el paso de alguna forma, ¿no? Entonces yo también dejaros dentro de este bloque un mensaje. Nosotros todos somos turistas. A vosotros alguien, por mucho que os diga va a diversificar, vais a ir donde os digan, vais a ir donde os dé la gana. Vosotros, yo, todo el mundo. El turista va a ir a ver lo que quiera. Nuestra labor es influir, ya no quizá tanto en los flujos, porque las ciudades pequeñas, como mis amigos de Santiago están como Málaga, o sea, el flujo de Santiago es el que es, la plaza, las calles que llevan a la plaza, en Málaga es el casco antiguo y ahora estamos intentando llevar a los barrios marineros y demás. Es que el turista, porque le digamos que cambiemos los flujos, ¿va a dejar de ir a la plaza en Santiago? No. ¿Va a dejar de ir a la calle Larios en Málaga? Tampoco. Nuestro trabajo está en traer la gente adecuada y traer la gente adecuada para que estén a gusto con la gente que se rodea dentro de la misma ciudad, ¿no? Es un reto, pero yo creo que tenemos hoy en día las herramientas tecnológicas y no tecnológicas para poder ser capaces de ello, como ya decía el director de Turismo Galicia. Muchas gracias, Jonathan. Siguiendo con la temática, en este caso ya de recursos, que hemos hablado del agua. Aquí tenemos dos perspectivas, bueno, diferentes, aunque sí que cada vez se nota un poquito más, incluso en Galicia, cómo afecta el cuidado del agua, el consumo del agua en ciertas zonas y demás. Vamos a comenzar por la zona en la que nos encontramos, a través de la situación gallega, de cómo un recurso del cual se utiliza habitualmente como promoción, porque es un recurso importante para Galicia, cómo lo cuidamos o cómo lo protegemos ahora mismo y en el largo plazo, teniendo en cuenta pues, que sea, digamos, de alguna forma sostenible en todos los ámbitos. Bueno, yo creo que ahora mismo el agua, pues para Ribera Sacra es muy importante. De hecho, la candidatura de Bien Patrimonio de la Humanidad está centrada en ese paisaje que ha generado y bueno, yo creo que, bueno, aquí está el presidente de la Confederación Hidrográfica, Miñosil, con que pronto va a poner en marcha un plan de navegabilidad en la Ribera Sacra, en la que la Xunta de Galicia también, a través de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y Natural y la propia agencia, pues bueno, va a tener algo que decir.
pues creo que ahora mismo no vemos grandes problemas de gestión en cuanto al agua. Si te refieres a los consumos humanos y a la gestión que se puede hacer en el ámbito del turismo, pues nosotros tampoco observamos ahora de una forma poco analítica, porque ahora viene la segunda parte, grandes problemas ni problemas en la gestión del agua relacionados con la actividad turística en Galicia. Hemos licitado y aprobado la puesta en marcha en el mes de abril del Observatorio de Sostenibilidad Turística, y uno de los hitos que mide este observatorio, que va a medir en cuanto esté operativo después de un proceso de escucha a distintos colectivos y distintas instituciones, pues va a ser el tema del agua, la gestión. No observamos en Galicia realmente ningún problema que tenga relación con el... Voy a puntualizar. Sí. El agua como un elemento de valor, o sea, desde el punto de vista económico, de cómo gestionarlo para que ese valor que pueda reportar tampoco afecte al propio recurso en sí, que es necesario. Es decir, en el caso de Galicia el enfoque es: aquí tenemos agua, la gestión no nos preocupa tanto como la gestionamos, porque suele haber en otras zonas en las que hay ausencia, preocupa más la gestión de esa cantidad que hay de una forma adecuada. Bien. Aquí que reporte valor en el sentido, en este caso, pues le da un uso económico también, pero puede que cambie y que sea necesario otro uso en otro sentido. No preocupa ahora mismo, pero nosotros nos estamos adelantando con la creación de este observatorio de sostenibilidad, y en esa política de diversificación de la oferta iniciada pues hace ya 3 décadas, el agua ocupaba un papel muy importante, porque uno de los valores que más se trabajó pues fue el tema de los deportes náuticos en la costa. Es agua marina, pero bueno, no deja de ser agua. El agua termal, hay que tener en cuenta el desarrollo también a principios de este siglo, el desarrollo termal, fruto de una fuerte inversión de la Xunta de Galicia en instalaciones que existían y otras que se crearon, y también pues bueno, una apuesta por la navegabilidad y por el uso de las aguas interiores, que yo sí que creo que ahí pues bueno, el desarrollo todavía puede ser mayor. Pero bueno, que se está trabajando con embarcaciones sostenibles. Ahora la forma de tracción a través de electricidad pues está permitiendo que de una forma sostenible también el uso del agua de una forma lúdica para la navegabilidad de aguas interiores pues sea cada vez más operativa y más respetuosa con el medio ambiente. Muchas gracias. No sé si hemos perdido a Jonathan. ¿Estás ahí? No. Perfecto. Pues en este sentido, la pregunta en relación con Málaga, Jonathan, es en este caso cómo puede afectar el incremento, digamos, o del turismo o la gestión del agua en un caso de una ciudad, de una zona urbana, por las demandas que pueda haber en el correcto pues, gestión de la misma en el día a día y en el largo plazo. Pues mira, empiezo con una anécdota. Mi padre estuvo, que me quedé otra vez con las ganas, porque es que no hay manera, estuvo en Navia este verano y subió al monte donde tenemos unas tierras, que hay unas vacas por ahí, y el hombre se me puso a llorar, porque ya es mayor, tiene 82 años, y se le había secado un mini manantial que tenía, que en la vida se le había secado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando las barbas de tu vecino veas mojar, ¿no? Yo tengo claro que el sur de España, ojalá me equivoque, no tiene futuro turístico con el modelo del sol y playa
más allá de las próximas 5 décadas. Es imposible. Tal y como tenemos ahora mismo la estructura hídrica, es absolutamente imposible. Yo el año pasado fue el primer año que yo he vivido una preocupación por el agua, que nunca lo había vivido en mi vida. El año pasado, como sabéis, hubo una medio sequía más larga, sobre todo aquí abajo. O sea, aquí abajo es una barbaridad, no os podéis imaginar. Pero la gente de aquí ha construido su economía y ha construido su razón de ser alrededor de esa peculiaridad de la relación escasa con el agua. Y aún así, claro, ¿quiénes son los que más lo cuidan? Los que menos tienen esos recursos, ¿no? Imaginaos cuánta agua se utiliza para los 70 campos de golf que hay en la Costa del Sol. Pues 0 gotas de agua potable. Todos los millones de litros de los campos de golf son reciclados, de aguas grises. Todos. Es una auténtica barbaridad, es un hecho único en el mundo. Los hoteles, os invito a ver el caso del Hotel Mariposa. Es un hotel cuyas aguas grises sirven para generar una fachada de naturaleza y de una fachada verde natural que ayuda tanto al ahorro de agua como a la disminución de la temperatura dentro del edificio y que se va a obligar a tener esa termoactividad natural en todos los nuevos hoteles. Es decir, la escasez de agua aquí se vive como una auténtica realidad y como, no voy a decir un drama, pero el año pasado rozó a ser un drama. Ya se vislumbró al fondo la llegada de barcos cisterna para el consumo humano. Y evidentemente esto trajo una mala prensa, sobre todo en los países que entienden la sostenibilidad de los recursos como algo que nosotros no entendemos. Porque os dejo algo para reflexionar, que lo hablaba el otro día con compañeros de Europa, ¿no?, de otros destinos. No pensemos que el concepto de sostenibilidad es igual en todo el mundo. El concepto de sostenibilidad turística es intentar cambiar aquello que te preocupa. Y nosotros aquí estamos ahora mismo enfocados en la sostenibilidad del balance del turista con el ciudadano. Y estamos dejando un poquito de lado la sostenibilidad de los recursos, sobre todo en sitios donde más vamos a sufrir. Los compañeros de la región de Murcia, no os quiero ni contar, pero claro, con eso que hubo el año pasado en Barcelona, de que faltaba tanta agua y había hoteles y pensiones que habían cortado algunas noches el agua corriente, pues la prensa fue tremenda. Nosotros actuamos bastante rápido. Aquí hay una empresa municipal de aguas que se llama EMASA, que lleva años y años trabajando en un modelo de gestión de sostenibilidad hídrica como yo no he visto en ningún otro sitio y os animo a explorar. EMASA tiene un sistema de sostenibilidad, recuperación incluso la siembra de recuperación de aguas en los pozos naturales y demás, que yo no he visto en ningún sitio. ¿Pero por qué? Porque de la necesidad es virtud, ¿no? Y todos somos conscientes de que el turista ni se plantea, bajo ningún concepto, tener problemas al abrir el grifo de un hotel. Tú en el momento en el que abres el grifo de un hotel y no hay agua, se te viene como que estuvieras en el tercer mundo, cualquiera de nosotros. Entonces, es una realidad que hay que hacer frente. Yo empezaba diciéndoos que yo no creo en el actual modelo turístico basado en sol y playa y poco más, de los grandes edificios de alojamientos, bien sean hoteles o apartamentos que hay por las costas españolas en los próximos 50 años con el aumento de la temperatura. Vuelvo a invitaros a descubrir la provincia de Málaga porque es una de las provincias más hídricas de España, sorprendentemente, pero con unas oscilaciones en los embalses y en los ríos que pueden pasar en 2 meses del 2% al 40% y volver rápidamente al 2%, porque no generamos ese agua ni de los acuíferos ni de ningún sitio. Entonces, nosotros desde hace muchos años, yo he aprendido aquí que los compañeros de Turismo Costa del Sol, que es el supramunicipal, ¿no?, que trabajan con toda la provincia, empezaron a trabajar en productos que evitaran mensajes que podían ser contradictorios. Aquí se empezó a trabajar, decía también el director antes, el turismo azul. Nosotros aquí desde hace unos años trabajan el turismo azul como productos sostenibles donde también puedan aportar los turistas, ¿no? Os invito a ver el proyecto de la Senda Azul de la Costa del Sol y de la Senda Litoral, que es como si hubiera, a ojo, me lo voy a inventar, desde Ferrol hasta Vigo, un sendero
de madera por toda la costa. Pues eso existe en la provincia de Málaga, ¿no? Y también ayuda a, digamos, mentalizar al turista sobre la importancia del agua. La verdad es que no tenemos casos de derroches de agua. Ya os digo, los 70 campos de golf, que es la mayor concentración de campos de golf del planeta, están aquí en la provincia de Málaga. No se usa ni una sola gota de agua, yo me caí de culo cuando vi todo el proceso, potable en ningún campo de golf de la provincia, son todo con aguas grises. Acosol, que es la empresa de aguas de la Costa del Sol, invirtió casi 850 millones de euros en los últimos 20 años para adecuar tuberías de desvío y filtrado de agua gris para los campos de golf, porque si no, evidentemente era sostenible, y ya lo veían venir a principios de hace década y media. Imaginaros ahora. Yo, para el norte de España, le auguro problemas en un futuro de turistificación, en el buen sentido, porque si el cambio climático sigue como está, todos nos vamos a ir a Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco a pasar las vacaciones. Es una realidad. No es algo que digamos que puede ser una quimera. A lo mejor con 50 no, si nos portamos bien con el medio ambiente, pero en un siglo probablemente. Nosotros, mi padre, como os digo, es de ahí de Navia, mi madre es de Ciudad Real. Yo llevo 3 años sin ir porque no baja de 45 grados. Pero es que sabéis que es lo peor, que es que en Málaga por primera vez el año pasado hemos tenido 2 semanas enteras que no bajamos de los 40 grados. Entonces, los compañeros de Sevilla, Córdoba, por ejemplo, no pueden luchar contra la estacionalidad y ya tienen problemas de agua. Los problemas de Málaga van a ser los mismos, las temperaturas van a seguir subiendo y el agua va a dejar de existir. Además, competimos contra otros destinos, ya os hablo en clave nacional, como pueden ser Emiratos, Saudi, que como tienen financiación de sobra, Saudi acaba de inaugurar en el Mar Rojo 17 desaladoras. Entonces, cuando alguien quiera ir a relajarse tranquilamente con esa garantía, ¿dónde irá? Pues a un destino cuya aerolínea es del Estado y te pone el vuelo muy gratis, cuyo lugar de recreo es un lugar donde no tienes problemas de recursos sostenibles, ni de agua, ni de nada, y es algo que nosotros, las generaciones de futuro, tienen que concienciarse. Ya os digo, el año pasado tuvimos un problema importante. Gracias a Dios, la forma en la que aquí se ha trabajado por EMASA, por Ecosol, por el Ayuntamiento, en las últimas década y media, hace que no haya problema si no está sin llover un año entero, porque cada gota de agua se aprovecha como no os podéis imaginar, pero es algo de lo que todos tenemos que estar muy atentos porque va a cambiar la dinámica turística de aquí a unos años en España. Muchas gracias. Me gustaría hacer una pregunta relacionada con esto a ambos, y es que si consideran que la gestión del agua, bien desde la escasez o la moderada abundancia, puede convertirse en un elemento diferenciador a nivel turístico o como un elemento de alto valor añadido por la gestión, bien de una forma o de otra. Y me gustaría una respuesta, un sí o un no, y con un par de líneas el por qué. Comenzamos por aquí. Sí, desde luego que sí. Yo quería abundar en lo que dice Jonathan. Nosotros, en los registros de visitantes, hemos notado esa migración de visitantes del entorno nacional, del sur al norte. Y pongo un ejemplo. Mi homóloga de Andalucía, Yolanda de Aguilar, se acaba de comprar una casa en Oia, en la provincia de Pontevedra. Y después de los madrileños son los andaluces los que más están visitando Galicia, precisamente porque yo creo que el ser humano, estamos en un lugar, Monforte de Lemos, que tiene unos veranos rígidos en cuanto al calor, todo el Valle del Sil y del Miño, pero yo creo que el ser humano, una temperatura continuada de más de 32 grados, no la soporta, por lo menos en estas latitudes. Y el ejemplo pues lo hemos tenido este verano. Ha habido un mes y medio de 34 grados seguidos y la explosión de incendios ha sido pues bueno, un desastre, ¿no? Nosotros, las comunidades del norte, que estamos asociados en una marca que se llama España Verde, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, es una marca que nació hace 30 años precisamente para promocionarnos de una forma distinta a lo que era el resto del Estado, ¿no? Ese producto de Sol y Playa al que tú has hecho referencia y que es la base un poco de todo el desarrollo turístico nacional. Y sí que en todas las reuniones que tenemos sale este tema
y no sabemos qué alcance va a tener, pero es cierto también que cada vez Galicia y todo el norte de España, cada comunidad por un motivo distinto, pues no teníamos ese grado de internacionalización que tenían pues el Mediterráneo y las islas, y cada vez pues estamos avanzando más. Estamos en un 30% en Galicia de turismo extranjero, que no tiene nada que ver con el que recibe la Comunidad Valenciana o Andalucía, pero estamos creciendo y cada vez más, sobre todo en países europeos como Gran Bretaña, se valora esta diferencia de temperatura. Con lo cual, quien maneje bien los recursos y sobre todo el agua, pues probablemente se lleve el gato al agua, valga la redundancia. Pero en Galicia ha llegado la primera borrasca del otoño y ya nos hemos olvidado de la sequía, porque desde el mes de junio yo creo que no ha llovido hasta nada. Pero esta borrasca con nombre masculino, que no recuerdo cuál era, pues barrió todo el noroeste y bueno, a nosotros nos ha recargado por lo menos ya hasta el mes de febrero, diría yo. Entonces, bueno, donde los recursos son abundantes, entre comillas, a veces no reflexionamos suficientemente. Y sí que hay, me puede corregir el presidente de la Confederación Hidrográfica, Miñosil, que está aquí, sí que hay abastecimientos o sistemas de abastecimiento que no están pensados para estas grandes o largas sequías o tiempos secos que cada vez son más habituales, también en el norte. Y probablemente cuando hay una mayor afluencia de visitantes, pues salten algunas costuras. Pero yo, ya digo, sin tener los datos reales que nos los dará el Observatorio de Sostenibilidad que estamos poniendo en marcha, pues no aprecio graves problemas de gestión del agua. Probablemente sí que haya problemas por esos abastecimientos que no piensan en periodos largos de sequía y a veces, pues bueno, cada vez son fenómenos más habituales. Y es cierto que sí que se nota ese trasiego de sur a norte en cuanto a visitantes, y también lo detectamos en toda la franja del norte en cuanto a turismo internacional, sobre todo el turismo británico. Hay un movimiento en medios de comunicación que recomiendan pues visitar el norte, han descubierto nuestra gastronomía, han descubierto pues bueno, nuestra cultura, esa capacidad que aún conservamos de acogida y hospitalidad, porque bueno, no hemos tenido tantos guiris como habéis tenido pues, otros territorios, y bueno, es un fenómeno que está al alza. De momento es un fenómeno progresivo. Nuestro incremento, como decía al principio, de visitantes está en torno al 5% y los estamos manejando. Y también con este plan, esta estrategia 2030, hemos hecho una apuesta pues, hasta la próxima década que bueno, nos va a situar y nos va a permitir gestionar la afluencia, si sigue siendo de este nivel, de este porcentaje. Jonathan. Poco más voy a poder añadir al respecto. O sea, yo os voy a enseñar nada rápidamente para inspirar de nuevo, si os apetece en algún momento, a cualquier destino, tanto a la comunidad autónoma como a otro, echar un vistazo y beber de nuestro observatorio. No sé si lo podéis ver ya. Nosotros... No, ahora sí, ¿ya lo veis? Nosotros tenemos el control de la gestión del agua gota a gota de lo que ocurre en la ciudad, tanto el consumo total como el volumen total de agua doméstico en los monumentos de la ciudad, cuánta agua se consume, los litros por habitante, el consumo de agua por procedencia, si son recursos adquiridos por reciclaje o son recursos propios de embalses, el agua media embalsada. Esto en cuanto a la gestión del agua. Y también se puede ir mucho más abajo en capas, que no voy a detenerme aquí, pero también en la gestión de las aguas residuales también. Nosotros, toda esta gestión de aguas residuales, como os he dicho, nos sirve solo
para generar gobernanza en la ciudad. Daros cuenta que nosotros estamos ahora mismo aquí tenéis agua regenerada, contaminación de fluentes por oxígeno y por química, porcentaje de agua tratada, la evolución de emisiones por tratamiento, los metros cúbicos, etcétera. Y sobre todo también el cambio climático, y sí, porque es algo que va directamente relacionado, el cambio climático que está sucediendo en el sur de España y en las zonas más cercanas a África, ¿no? como somos nosotros, tanto por emisiones como por la superficie vegetal, emisiones totales, etcétera. Nosotros vivimos un fenómeno que quiero también resaltar. Nosotros, después del COVID, fuimos el aeropuerto de Europa con mayor tránsito de jets privados. Son más de, según cuenta la Diputación de Málaga, más de 3.500 hiperfortunas billonarias que se han movido a vivir a la provincia de Málaga, Marbella, Málaga ciudad, etcétera, etcétera. Gente que puede permitirse a ir a trabajar 3 días a Londres y el resto de la semana pasarla aquí. ¿Por qué? Porque todos somos más sensibles al medio ambiente y a la naturaleza y al espacio abierto desde el COVID. Entonces la gente que ha tenido recursos se ha ido a lugares donde podía vivir en un ámbito que le gustaba, bueno, cosmopolita, y podía sentirse abierto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si sigue generándose este movimiento que está ocurriendo en Málaga ciudad, porque en Málaga ciudad subimos en turistas constantemente, porque venimos de 2,5 millones de pernoctaciones, insisto, Málaga es una ciudad de 700.000 habitantes, donde las percepciones del INE hace que superaremos en habitantes en 2 años a Sevilla. En 2 años superamos ya a Sevilla en un territorio pequeño. ¿Qué ocurre? Pues que esos recursos hídricos y otro tipo de recursos hay que racionalizarlos. Y hay que racionalizarnos y saber si somos capaces de aguantar una capacidad de carga ya no turística, sino de ciudadanos. Todos los modelos del INE y económicos nos reflejan, y de la FEMP y demás, que desde Nerja, que es el este de la provincia, casi pegando con las costas de Granada, hasta Estepona, que está casi en Algeciras, todo eso, que son casi 150, 160 kilómetros, va a ser una única ciudad, como puede ser San Francisco con Los Ángeles. Es algo de aquí a 30 o 40 años, es algo que va a generar muchas preguntas a la hora de cómo vamos a ser capaces de, ya no hablo del turismo, sino hablo de la vida diaria, de tener una sostenibilidad para con ello, ¿no? O sea, que imaginaos la conciencia que hay por estos lares, que es absoluta y tremenda. Sí que os digo que aquí, como os he explicado antes, la gestión y el cuidado de los recursos se lleva a límites insospechados. La gente está totalmente concienciada. Evidentemente, cuidas aquello que no tienes, ¿no? Y no eres consciente de lo que te sobra muchas veces porque no tienes ese déficit, ¿no? Y en la ciudad de Málaga es algo que se cuida mucho, se cuida bien, pero como veis se nos presentan retos que tenemos que ser capaces de responderlos, y si no somos capaces de responderlos, por su propio peso ocurrirá lo que decía también el director. Yo tengo grandes amigos en turismo de Viena o en turismo de Ginebra, y yo muchas veces les digo, ¿vienes a Málaga? ¿O vienes a tal? Y me dicen, no, vamos de vacaciones aquí en Suiza o aquí en Austria. Digo, ¿por qué? Dice, bueno, pues porque nosotros no podemos estar una semana a 40 grados, es que es imposible, es que no. Y son mis vacaciones y quiero disfrutarlas, no quiero penar, como dicen en La Mancha. No quiero estar diciendo que me voy a cocer durante una semana, eso no son vacaciones para mí. Pues ese es lo que está instalándose en la cabeza de los turistas, señoras y señores. La gente quiere sus vacaciones para estar a gusto y disfrutarlas. Y de ahí lo que decía José Manuel, ¿no? Son centenares los andaluces que están yéndose de cabeza al norte porque quieren descansar y estar a gusto, no estar agobiados en sus vacaciones. Imaginaos un turista que tiene que invertir dinero en sus vacaciones y que tiene que gastar las pocas que tiene, como es el mercado de Estados Unidos, que solo tiene 2 semanas al año para venirse a Europa y ya no hay más vacaciones. No quieren tener una experiencia en la que no se puedan encontrar a gusto, y es algo que tenemos que tener muy en serio, y yo creo que es una ventaja competitiva de la España Verde, que va a ser el centro, y yo lo celebro, del turismo de aquí a 2-3 décadas, porque va también a favorecer a que se genere una sostenibilidad natural en el destino, en el turismo de nuestro país, porque la capacidad de carga de España Verde es la que tiene. No hay, por suerte, esos grandes edificios de historia de los 60 y los 70 en La Manga, Baleares, Levante, etcétera, etcétera. Y eso hace que el turista que nos elija sea más concienciado, invierta más porque hay menos oferta para quedarse. Y bueno, va a cambiar bastante el panorama más allá del turismo urbano en lo que son las costas de España. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Ya nos queda poco tiempo
Y sí que me gustaría hacer una última pregunta y que fuese súper breves. Simplemente, pues estábamos hablando antes también de las cifras de gente, la cantidad del turismo que viene, y es importante tener en cuenta el impacto económico que se da pues, en el territorio. Me gustaría, en el caso de Galicia, digamos, un ejemplo de cómo en el rural, en una zona rural como la que nos encontramos, por ejemplo, Ribeira Sacra o en otra zona de interior, una medida o una iniciativa que deje de alguna forma o que revierta en el entorno. Hablamos de fijación de población, generación de economía, o sea, una medida que se tome y que sea medible en ese sentido y que esté en marcha. Un ejemplo claro. Yo creo que el ejemplo más claro en Galicia es la promoción que se ha hecho del Camino de Santiago en estos 30 años. En este caso, que no sea el Camino de Santiago. Pues yo diría que pues probablemente la apuesta que ha hecho Turismo de Galicia sostenidamente por a Ribeira Sacra, primero poniendo en valor una oferta hotelera que no existía, que son los dos paradores, el de Santo Estevo en la provincia de Ourense, que fue una obra financiada por la Xunta de Galicia, y Mario Crecente lo sabe bien, que está aquí presente, y el parador también de Monforte. Eso en un primer momento hubo una labor de señalización y la puesta en valor de muchos recursos. Últimamente, pues el enoturismo, ¿no? Desde la Xunta de Galicia, pues hay, a través de los fondos Next Generation, se está apostando por poner en valor pues la riqueza vitivinícola que tienen las comarcas, pues destacadamente a Ribeira Sacra. Yo creo que esa apuesta sostenida pues nos lleva a que ahora mismo sea el destino por antonomasia interior de Galicia, ¿no? Y que si consigue, que todo va por ahí, la nominación, ser patrimonio de la humanidad, pues sería un gran colofón a todo ese trabajo. Pero quiero decir que es un trabajo muy sostenido y muy en el territorio, porque se podría restaurar a lo mejor el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil como un monasterio, pero se apostó en este caso porque fuese un alojamiento, y un alojamiento de nivel, y eso supuso un efecto tractor pues muy importante, quizás no solo para la Ribeira Sacra y el sur de Lugo y este norte de la provincia de Ourense, sino para todo el interior de Galicia. O sea, una causa y un efecto medible, digamos. Sí, yo diría que sí. En el caso de Málaga, ¿algún ejemplo concreto de alguna iniciativa que ha tenido un impacto medible a nivel económico? Lo más breve posible, para que nos dé tiempo a pasar a preguntas que pueda haber. Nada, muy rápido. Os vuelvo a recordar el hito de los murales. Así hemos sido premiados, estamos nominados a 2 premios más europeos. Los murales son hacer murales de arte urbano, que os invito a ver, cualquiera en Google, podéis buscarnos en cualquier lado. Los murales de arte urbano de Málaga lo hacemos lo siguiente, fijaos si es medible y si es retornable, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, cuáles son los teléfonos móviles, las IPs de los coreanos que vienen a la ciudad, con lo cual con las cámaras identificamos los tiempos en los que están más esos coreanos deteniéndose, admirando algo. ¿Y por qué admirando? Porque en la emoción que está en sus caras es la admiración, la que traquea la inteligencia. Con lo cual hicimos un ranking de las 10 emociones que más vive un coreano en los 10 sitios que más le gustan de la ciudad, y lo que hacemos con los compañeros de Tour España y con los destinos en los que estamos es que nos busquen sitio para hacer un mural en el centro de Seúl lo más espectacular posible. Y ahí llevamos un mural donde, ¿qué ponemos? Ponemos, con el campeón de España de arte urbano, que es malagueño, ponemos los 10 hitos que más gustan a los coreanos cuando van a Málaga, pues la Torre de la Catedral, o el Museo Picasso, o los espetos, o tal, y generamos ese efecto de no de hacerlo online, pero sí de inspirar el viaje a lo largo de todo el año. Empezamos con esto, ya somos 7 ciudades, el último se ha inaugurado en Miami la semana pasada, pero en el efecto en Corea se inauguraron 2, a la vez estuvimos trabajando con los operadores, no conocían
conocían prácticamente nada de la idiosincrasia de nuestro aire internacional, cosmopolita, cultural, patrimonial y gastronómico, y ya hemos conseguido ese vuelo. Y hemos subido, por ejemplo, también el año pasado, con lo que hicimos con los chinos, exactamente igual, subió un 80% el impacto del turista chino, pero para inspirar también a Ribeira Sacra. Fijaos el ejemplo de la provincia de Málaga, al interior, con el Caminito del Rey. El Caminito del Rey, os invito a que lo veáis. El Caminito del Rey no tenía ningún tipo de ingreso. Álora y todos los pueblos que le rodeaban fue hacer en todos esos auténticos lugares maravillosos que miran hacia abajo y esos acantilados del río, hacer todo ese paso, que es el paso de acantilados más largo que hay en España, si no me equivoco, y hay colas de 3 meses para encontrar un billete para ver el Caminito del Rey, y los pueblos de alrededor se han dinamizado, que es una barbaridad, y es algo sostenible. En Ronda, el Tajo de Ronda, pueblo maravilloso donde los haya también aquí en el sur, han hecho, aparte, siempre se podía ver desde arriba, nunca se veía esa foto mítica del Tajo de Ronda, han hecho también como un caminito debajo del Tajo de Ronda, y se ha quintuplicado las reservas para ir, ¿no? Al final, muchas veces menoscabamos el valor que tienen nuestros recursos naturales, y creo que estáis en una zona de Galicia que puede hacer todo esto y mucho más. Bueno, pois moitas gracias. Moitas grazas a agradecer por a presencia tanto de Xosé Manuel Merelles como de Jonathan Gómez. Gracias por o vosso tempo, por contribuir con distintas perspectivas a nivel xestión, pero con similitudes á vez de dos territorios diferentes, opostos, pero que a vez van unidos da man, unha boa xestión, todo pode facerse adecuadamente. Dito isto, continuaremos ca clausura do día de hoxe. Moitas gracias a organización tamén por permitir participar nesta mesa número 4, a última que temos hoxe. Gracias.